Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la clase número 16 del curso de Bootstrap desde Twitter para Aprendiendo Ando. No olviden que estamos trabajando con la versión 2.1.1 y en el día de hoy empezaremos la última parte que vamos a tocar en este curso básico de Bootstrap. En el día de hoy empezaremos a ver la parte de JavaScript. En esta sección aprenderemos las funcionalidades más básicas de Bootstrap. Y como bien dije, ya empezaremos en la parte muy bonita que me parece a mí de Bootstrap, que es la parte de los efectos, de la creación de galerías, de la creación de ventanas modales, perdón, y muchas cositas más. Entonces, en el día de hoy solo vamos a ver una, que es el efectico de la ventana modal que nos regala Bootstrap de una manera muy fácil. Entonces, la única, entonces, su sintaxis es relativamente sencilla. Entonces, como pueden ver acá, tenemos creado un enlace, ¿cierto? Con un href, que este href le estamos dando un rol de button y estamos llamando también una clase llamada btn, y adicional a eso le estamos agregando un data-toggle con un nombre llamado modal. Bien, entonces con esto tendremos prácticamente funcional nuestro botoncito para que se comporte, vuelvo y reitero, como un botón llamando a una ventanita modal. Y por último hay que tener en cuenta que en el href estamos llamando un id. ¿Por qué sabemos que es un id? Bueno, porque dentro del href, dentro de las comillas, empieza con una chuletica, con un numeral llamado mi modal, ¿cierto? Esto me hace referencia a que estamos llamando un id. Bien, entonces luego de crear nuestro botón, ¿cierto? Paso siguiente es que vamos a crear un div, ¿cierto? Que es el que me va a contener la cabecera, el cuerpo y el pie de página de ese evento llamado modal. Bien, entonces el ID tiene que tener el mismo nombre desde nuestro href, ¿cierto? Posterior a eso vamos a llamar una clase si vamos a llamar una clase que son el modal, la clase modal, ¿cierto? La clase height y la clase fade. Bien, luego dentro de este div mi modal, que es el mismo que tenemos en href, ¿cierto? Vamos a componer, o perdón, vamos a construir tres div. Un div que va a ser su cabeza, otro div que va a ser su cuerpo y otro div que va a ser su pie de página. En el primer div, ¿cierto? Que va a ser su cabeza, vamos a crear un botón, ¿cierto? Con una clase llamada close, con un data-dismit llamada modal, que es muy importante a la hora de que me permite hacer esto. Eso me permite hacer que cuando nosotros pinchemos aquí en la X, en este caso le colocamos una X, este efectico o la ventana modal se me va a desaparecer. Y por último tenemos un area-hidden con un valor de true. Esta palabrita me indica que el elemento y todos sus descendientes no son visibles o perceptibles a cualquier usuario. Bien, entonces después de tener esto claro, pues vamos a simplemente a colocar un título para este modal en un h3, ¿cierto? Cerramos obviamente el div para esta cabezota y el paso siguiente es crear otro div con un class modal-body, que aquí simplemente vamos a colocar alguna información. Y el último paso, pero no menos importante, es el modal footer. Bien, dentro de este pie de página de la ventana modal vamos a colocar dos botones, ¿cierto? Uno con salir y el otro con guardar. Bien, entonces muy importante, como en un botón estamos creando el salir,
el data-dismiss con valor de modal, recuerden que es para que me cierre el efectico de la ventana modal. Entonces vamos a colocar en práctica esto, vamos a crear aquí, vamos a nuestro subline, mi HTML5, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí clase número 16, vamos a colocarle postrados. Y posterior a eso vamos a crear, vamos a linkear, ¿cierto? Y listo. Y aquí simplemente vamos a colocar un script, ¿cierto? Con un source. Y vamos a ir a JS y vamos a llamar primero obviamente a jQuery porque vamos a trabajar con funciones, ¿cierto? Propiativas de JavaScript. Entonces para eso necesitamos utilizar la librería JavaScript, perdón, jQuery. Entonces, y por último colocamos bootstrap.js. Entonces aquí ya tenemos, entonces aquí simplemente vamos a colocar un div container, ¿cierto? Y vamos a darle acá, entonces vamos a colocar, vamos a crear un efectico de, primero vamos a colocar aquí un div hero unit y aquí vamos a colocar un h1 donde vamos a colocar creando una ventana modal. Paso siguiente, vamos a crear un small y aquí nuestra primera ventanita modal. Venimos aquí y vamos a ver cómo nos está quedando. Aquí está creando una ventana modal, nuestra primera ventanita modal. Bien, entonces aquí continuamos, vamos a crear nuestro botoncito con un mi modal. Y vamos a llamar una clase llamada btn y aquí vamos a colocar inicia sesión. Vamos a ver acá, aquí está el inicia sesión. Entonces vamos a agregarle un rol que se me comporte, ¿cierto? Como un botón. Y para finalizar vamos a crear un data toggle y con qué nombre, con el modal. Bien, entonces ahí ya tenemos, todo funciona perfecto. Entonces ahora div punto, estamos llamando mi modal, ¿cierto? Y a este le vamos a agregar una clase llamada modal hide y fade. Bien, con eso ya vamos a tener esto oculto. Entonces, hola, si nosotros venimos acá, mire que no va a aparecer, apareció de class mi modal, modal hide fade. Bien, entonces que aquí no es id sino id. Bien, entonces como pueden ver ahí ya no aparece el hide. Muy bien, entonces perdón, el hola. Entonces ahora dentro de este vamos a agregar un botón de tipo button con una clase, ¿cierto? Llamada close. A este le vamos a colocar una X mayúscula y aquí vamos a colocar un data dismiss y vamos a colocarle como nombre modal. Y para finalizar vamos a colocar el área hidden con un valor de true y ya tenemos, ahí vemos que no aparece nada.
Y entonces para finalizar vamos a darle aquí vamos, esto lo tenemos que encerrar dentro de un div modal header, y esto lo vamos a colocar acá. Este va a ser el header. Entonces ya tenemos este, y ahora vamos a agregar un filito llamada header modal, ¿cierto? Entonces ahora vamos a agregar otro div modal body, y aquí este es el cuerpo del modal. Y para finalizar creamos un div modal footer, y aquí vamos a agregar dos href, ¿cierto? Con una clase llamada btn. Vamos a copiar esto acá para que me rinda en data, y aquí le vamos a dar salir. Aquí vamos a crear otro, y vamos a crear aquí un class btn primary, y aquí vamos a colocar ingresar. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Entonces aquí creo que ya está todo perfectamente. Entonces si nosotros le damos iniciar sesión, mire lo que me aparece. Entonces aquí me aparece una ventanita modal, un header model, ¿cierto? Esta es la cabezota. Si cerramos acá se me pierde el efecto. Este es el cuerpo, y aquí este es el footer. Entonces aquí si nosotros le damos ingresar, pues lógicamente no me va a llevar a ningún lado porque no lo tengo hacia ningún lado. Pero si nosotros presionamos en salir, mire que la funcionalidad que me crea el data dismiss modal. Entonces retomando, creamos, ¿cierto?, el botoncito que me va a llamar este ID. Mire que si nosotros vamos a colocar esto es un div que no concuerda, entonces mire que no pasa nada. Entonces, como pueden ver, este href y este ID tiene que ser igual. Entonces a esto simplemente le hemos creado un role button, una clase, llamamos la clase btn, y un data toggle con nombre modal. Y posterior a eso hemos creado un div, ¿cierto?, que me encierra tres div. En el div principal hemos colocado un ID que es el mismo que tienen en el href, y llamamos tres clasecitas, un modal, un hide y un file. Bien, entonces dentro del primer div, que es el modal header, creamos un botón de cerrar, que está de acá es el que me permite que utilicemos la función de cerrar, y pues ya he explicado varias cositas acá. Entonces simplemente creamos el siguiente div, que es el cuerpo. Allí pueden colocar la información, y aquí está el footer, que recuerden que tiene dos botoncitos, uno de data dismiss modal, que es el que me permite salir, mire, perdón, actualicemos, que es el que me permite salir, y listo. Entonces bueno, eso ha sido todo por hoy en el día de hoy, amigos. Les recuerden visitar Aprendiendo Ando, la categoría HTML5, y en la subcategoría de Bootstrap. Aquí estamos publicando todos los videitos que hemos creado hasta el momento. El siguiente, pues mi cuenta en Twitter es @yavallejo, mi cuenta en Facebook es /yavallejo, y no olviden, amigos, suscribirse a nuestro canal de Aprendiendo Ando. Solamente darle en suscribir y listo. Cualquier comentario o duda, ahí me pueden seguir en Twitter o en nuestro canal de YouTube, o también lo pueden hacer en nuestra página web. Entonces, para finalizar, agradezco a esta persona por haber creado este maravilloso script en HTML5. Nos vemos en una próxima clase. Chao.